Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Mi nombre es Carlos Quintanar y soy sanador holístico. ¿Qué has dejado de hacer por miedo? Muchas personas han dejado de concluir una carrera profesional por miedo al éxito. Otras consideran que no hacen negocio por miedo al fracaso. Algunas más incluso tienen miedos más sutiles, por ejemplo, el miedo al mar. Van a una playa, se quedan en la orilla y no se adentran en el mar por miedo. ¿Cómo se origina el miedo? ¿De dónde se origina el miedo? ¿Qué tan limitante es el miedo? ¿Qué tan bueno es el miedo? Bueno, hablemos un poco del miedo. El miedo es una de las emociones básicas, así lo definimos en psicología. Es una de las emociones básicas. Simplemente el miedo existe. ¿Para qué existe? Para protegerte. No es una mala persona, no es alguien que quiere que te vaya mal, no es alguien que quiere que no prosperes. El miedo, simple y sencillamente, es una emoción natural que nos previene de los peligros que puede haber alrededor. Gracias al miedo hemos sobrevivido como especie. Imagínate una persona que no tuviera miedo. Sería el equivalente a una persona que no tuviera dolor, por ejemplo. Se podría astillar, cortar, rebanar una mano y no se daría cuenta siquiera si no hubiera dolor. Lo mismo sucede con el miedo. Podrías hacer todo si no tuvieras miedo, sí, pero también te acercarías a un león o a un oso y este te comería. ¿Por qué? Porque no tuviste miedo. El miedo es un buen amigo. Si tú quieres aprender a manejar el miedo, lo primero es dejar de pelearte con él. Si estás sintiendo miedo, es porque eso te está previniendo de algo. ¿De qué? No lo sé, hay que encontrarlo, depende del tipo de miedo. Pero el miedo no es malo, no es una mala persona, simple y sencillamente está ahí para protegerte. Una pequeña cantidad de miedo no te causa problema. Una pequeña cantidad de miedo te pone alerta, hace que voltees, es lo que te permite voltear a ambos lados de la calle antes de cruzar o tomar precauciones cuando pasas junto a un perro. El miedo te previene, el miedo es un amigo. Si es un amigo, entonces hermánate con él, porque finalmente existe, es parte de este universo creador. Tú creas también a partir del miedo. ¿Sabes qué creas? Creas muchas películas de ficción. Todas pasan en tu cabeza una y otra y otra y otra vez y no te permiten hacer nada. Hey, ¿quién era el miedo? ¿El que no te permitía hacer las cosas? No, eres tú. El miedo genera en ti ciertos bioquímicos, eso es cierto, te previene, te alerta, te pone en guardia. ¿Cómo vas a utilizar esos bioquímicos? ¿Cómo vas a utilizar ese estado de alerta? Esa es tu decisión. Trabajar con el miedo puede ser complicado. Yo recuerdo una ocasión en que tuve un miedo profundo, profundo, profundo. Subí a un tercer piso y para bajar solamente había una escalera marinera, de estas que están pegadas a la pared y que vas bajando escalón por escalón. Yo miré desde arriba, eran 3 pisos, prácticamente 10 metros. Tuve miedo. Y gracias a eso tomé la decisión. 2 puntos fijos, muevo un pie, luego una mano, luego otro pie, luego otra mano, y así iba a ir paso a paso. Empecé a bajar. Y cuando iba en el cuarto o quinto escalón de arriba hacia abajo, hice esto. Volteé a ver y la profundidad en la que yo vi el piso allá abajo me pasmó. El miedo se apoderó de mí. Yo permití en ese momento que el miedo entrara y se hiciera cargo de cada una de mis células, de cada uno de mis músculos. Mis manos se quedaron aferradas a los peldaños. Yo empecé a respirar. Tomé conciencia de lo que estaba haciendo, conciencia del lugar en el que estaba, de la altura a la que estaba, de lo que podía suceder. Recuerdo que la espalda me empezó a doler por la tensión de los músculos. Y un pensamiento atravesó por mi cabeza. El miedo, como todas las emociones, se disipa. Porque el miedo es una energía. Hay que entender que el miedo es una energía, como cualquier otra cosa. Es como calentar una taza de café. En cuanto dejas de calentarla y la pones fuera del fuego, esa taza empieza a disipar el calor. ¿Por qué? Porque el calor es una energía. Lo mismo sucede con el miedo. En el momento en que tú te distancias de lo que está sucediendo, el miedo empieza a desvanecerse.
Muchas personas consideran que para enfrentar el miedo hay que pelear con él, hay que luchar con él, hay que ir contra él. Yo te digo, en mi experiencia, el miedo se fluye, el miedo se deja pasar, al miedo le permites disiparse. Si en este momento tienes un miedo profundo, yo te lo aseguro, deja que las cosas sucedan y en 2 horas tu nivel de miedo ya no es el mismo. Es más, sucede que te olvidas del tema que te causa miedo y operas sin ningún miedo. Recuerdas eso y nuevamente tu estado de alerta vuelve a surgir. Pero esto es porque vuelves a conectar con el origen del miedo. El origen del miedo puede ser muy variado, pero siempre es una vivencia. Siempre es una vivencia que no hemos resuelto. El miedo tiene que ver, en contraparte, con el amor. Cuando tú te reconoces con toda tu valía, con toda tu fortaleza, con todas tus capacidades, el miedo empieza a diluirse. Así que yo te diría, una de las buenas formas de lidiar con el miedo, de manejar el miedo, es que hagas un inventario de tus fortalezas, pero hagas un inventario real de tus fortalezas. Por ejemplo, ¿qué sabes hacer? ¿Qué se te facilita hacer en la vida? ¿Qué te apasiona hacer en la vida? ¿A quién conoces? Es decir, cuáles son tus habilidades, cuáles son tus capacidades, cuáles son tus relaciones, cuáles son tus recursos. Si tú requieres hacer algo y te da miedo hacer un negocio, no. ¿Quiénes son las personas que te pudieran ayudar en ese negocio? ¿A quién conoces que pudiera apoyarte para desarrollar ese negocio? Y si tu miedo es, por ejemplo, a terminar una carrera, ¿qué te da miedo? ¿La responsabilidad? ¿Quién te puede apoyar a sobrellevar esa responsabilidad? ¿Quién puede estar contigo en ese momento? ¿A qué personas conoces? ¿Qué otros recursos puedes sumar a ti mismo? ¿Qué puedes aprender a final de cuentas? Esas son las preguntas interesantes. Y cuando tú empiezas a hacer un inventario de tus fortalezas, te vas a dar cuenta también que cualquier momento pasado del que hayas tenido miedo te ha servido para ser más fuerte y para desarrollarte. Así que este momento presente en el que tienes miedo te servirá también para ser más fuerte y para desarrollarte. Quizás requieras un poco de técnica, quizás requieras un poco de estructura, de cómo hacer ese listado de fortalezas. Sí, eso se aprende. Eso también se aprende, así que no tienes limitación. El miedo es simplemente una emoción, una energía estancada dentro de ti, que con los procesos mentales adecuados puedes liberar. Y al liberarla se abre un universo completamente diferente de creación. Quiero enfatizarte un tema. En este universo dual donde hay hombres y mujeres, donde está la luz y la oscuridad, donde está el negro y el blanco, tendemos a pensar en el miedo como contraparte del valor, o del coraje, o de la decisión. Y no es así. El miedo es la contraparte del amor. Así que deja de pelearte con el miedo, porque recuerda que aquello en lo que te enfocas es a lo que le das tu energía. Si te enfocas en el miedo, generas más miedo. Para dejar de enfocarte en el miedo, requieres enfocarte entonces en su opuesto. ¿Cuál es el opuesto? El amor. El amor a ti mismo. Es por eso que el reconocimiento de las capacidades y de las fortalezas que tú tienes es la parte fundamental para poder sobrellevar cualquier evento que te produzca miedo. Uno de los miedos por los que más me han preguntado son las fobias. Bien, en otro video te estaré contando sobre cómo se genera el miedo en su nivel original, es decir, cómo la vivencia se internaliza en ti de tal manera que te produce miedo y, en un caso excepcional, fobia. Entendamos la fobia como un miedo irracional de proporciones gigantescas que te incapacita para hacer cualquier cosa. Es decir, tienes fobia a las arañas, ves una pequeña arañita y puedes salir corriendo. Ya no puedes entrar al cuarto. Es así de simple. El miedo, ¡fum!, en un nivel altísimo. Bien, te dejo con esta reflexión. Ya retomaremos un poco más sobre el tema del miedo y algunas otras emocionalidades muy interesantes que pueden cambiar tu vida si las trabajas, como es la culpa, la vergüenza y el resentimiento. Te veo después en otra entrega de
Sanador Holística. Mi nombre es Carlos Quintanar y soy Sanador Holística.